Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase la dijo Jorge Ruiz de Santayana, que era un filósofo y un poeta español. Y utilizamos esta frase porque va al dedillo para poder compararlo con la situación actual, que se parece mucho a esa crisis del petróleo, que fue la primera de todas con estas características. ¿Y por qué decimos que se parece? Pues porque los ingredientes usados y causantes de la crisis del 73 son los mismos que tenemos a día de hoy. Y estos ingredientes son la subida de las materias primas, la inflación y la subida del precio del petróleo. Y por último, la guerra. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria declaran guerra a Israel. Egipto despliega 100.000 tropas por las que pasa el canal para invadir a Israel. Entonces Israel, como fue un ataque sorpresa, no estaba preparado para tal ataque. ¿Y qué pasó? Estados Unidos, al cabo de unos días, empezó a ayudarles. Claro, eso convirtió una guerra local en una guerra mundial, casi, porque Estados Unidos desde la otra parte del mundo empezó a apoyar a Israel. Y esto a la OPEP no le gustó. La OPEP, que era un conjunto de países los cuales se dedicaban a producir petróleo y la mayoría eran árabes, no les gustó que Estados Unidos entrara en esa guerra. ¿Y qué hicieron? Convirtieron el petróleo en la nueva arma moderna para luchar contra primeras potencias mundiales. Y rápidamente esto, a ojos de muchos, se convirtió en una guerra religiosa, porque teníamos de una banda los árabes, Egipto, Siria y la OPEP, y teníamos a Estados Unidos y a Israel representando los cristianos y los judíos. Entonces los países de la OPEP dijeron, madre mía, entra Estados Unidos, entra una potencia armamentística, ¿qué hacemos para ganarles? Y les dijeron, mira, como no os retiréis de esta guerra, vamos a subir el precio del petróleo. Y la OPEP tomó una iniciativa para hacer esto. Subir los precios, tal cual, y aparte recortar producción de petróleo, porque como todos sabemos, si disminuye la oferta, eso también hace subir el precio de esta materia prima. Esto causó que entre octubre y diciembre pasaba a valer el barril del petróleo de $2,5 a $10, multiplicando por 4 su valor en 2 meses. Claro, es que nos tenemos que situar en los años 70, donde el petróleo era lo más, o sea, todas las economías dependían del petróleo, y Estados Unidos, que le subieran el precio del petróleo de esa manera, fue un golpe devastador. Claro, la economía del país se sustentaba muchas industrias en el petróleo barato. Entonces, claro, cuando se les multiplicó de casi un día para el otro por 4, se hizo una purga de empresas que hizo que el tejido empresarial de Estados Unidos disminuyera y, por tanto, que hubiera una desaceleración del PIB. ¿Qué ocurre en una economía cuando se desacelera el PIB? Vale. ¿Vale? Pues que intentan mantener... Los bancos centrales... Intentan mantener la calma. O sea, intentan mantener los tipos de interés bajos. Porque si no se les derrumba la economía. O bajarlas. Sí. O incluso bajarlos, que no fue el caso, pero bueno, lo intenta mantener bajo. Y aquí fue el primer fallo de la FED. Porque quiso alargar una situación que tenía que cortar de raíz. Claro, Pimba. de cuajo. Descuajar la situación. Esto lo vamos a poner. No. Un NFT. Se te está desacelerando el PIB. Se te va a derrumbar la economía. ¿Qué intentas hacer para salvarla? ¿O para que no se te derrumbe aún más? Intentas mantener los tipos de interés lo más bajos posibles. Y eso es lo que hizo la FED en el 1972. Porque como todos sabemos, si bajan los tipos de interés o están bajos, pues eso incita a endeudarse. Las personas se endeudan para consumir más, para comprarse un coche, para hacer una reforma. Las empresas se endeudan para aumentar la fábrica y así poder producir más, etc. Entonces, con tal de mantener los tipos de interés bajos y no subirlos, pues la FED empezó a imprimir dinero. Y ese dinero impreso crea una inflación que comporta que tengas que imprimir más dinero y es el círculo vicioso que conocemos todos. Las empresas suben los precios de los productos, los empleados piden más sueldo y entonces, como las empresas pagan más, también vuelven a subir los precios de los productos. Entonces nos encontramos en una situación que el PIB se ha desacelerado por culpa de la subida del petróleo y la inflación está subiendo porque intentan mantener los tipos de interés bajos. Y esta combinación desastrosa se le llamó estanflación. Entonces, ¿cómo se vio afectada la bolsa a todo esto? Placa. Este es el S&P 500 que representa las 500 empresas más grandes de América, con lo cual representa un poco la economía americana. Podemos ver el crecimiento bestial que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, tanto a nivel económico como a nivel poblacional con los baby boomers. Hasta que llegamos aquí al día enero del 1973 y empieza a bajar todo. Habiendo llegado a un pico anterior de 894, baja en cuestión de un año y medio hasta la valoración de 367, que más tarde vuelve a bajar a una valoración de 321.
La recuperación de la economía estadounidense vino de la mano del presidente Ronald Reagan, que a la vez renombró al presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, que decidió subir los tipos de interés por encima de la inflación. La inflación durante esa época se mantuvo en un pico del 15% y Paul Volcker subió los tipos de interés hasta el 20%. Ronald Reagan empezó a actuar como presidente de los Estados Unidos en enero del 81. Entonces vemos como la economía sigue bajando durante los primeros 6 meses y a partir de ahí empieza a catapultarse hacia arriba con la subida de interés del 20%, superando así en un 5% la propia inflación. Es que claro, o sea, Marcios, es que si te fijas, tú dices, venga, soy inversor, me voy a adentrar en la bolsa. Justo entras en el 72, a finales. Entras a 811, no recuperas los 811 puntos hasta el 1987. O sea, casi 15 años comiéndote bajada tras bajada. Qué horror, qué horror. O sea, eso quema más que el Sahara. No. Sí, tanto. Entonces, para contrastar un poco, ¿qué activos fueron los que hicieron bien durante los años 70? Pues aquí os dejo, mira, apártate que así lo ven mejor. Aquí os dejo la tabla con los activos que mejor rentabilidad ofrecieron durante esa época. ¿Pero cuáles son? A ver. Son, a ver, oro, pero que me lo sé de memoria, oro, materias primas, value contra growth. Vale, ya está, no hace falta saber más. Entonces, ¿qué creéis que va a venir una época de estanflación como la de los 70? Os traemos unas ideas, no hace falta que compréis el oro físico, también hay los famosos ETFs. Pues tenemos el SPDR Gold Shares, ¿vale? Con este ticker que aparece aquí, que lo podéis comprar una parte de vuestra cartera y así os cubrís si hay esta súper estanflación. Si no sois tanto de ETFs y preferís comprar acciones y además porque las sabéis analizar y queréis tener un mayor rendimiento, podéis optar por comprar alguna de las mineras de oro más grandes del mundo, que son la canadiense Barrick Gold o si no la estadounidense Newmont Corporation. Todo lo que hemos explicado, o sea, es que más o menos es lo que nos ocurre hoy en día. Subida de tipos de interés, subida del petróleo, o sea, la gasolinera, vamos, se están forrando. O sea, solo falta que se dispare a 6 euros el litro Ya. para que acabe de estallar la recesión. Sí, desde luego. Y la guerra. Y la guerra, que no sabemos también cómo puede escalar. Sí. A Rusia a lo mejor se le cruzan los cables, se alía con China y con la India y nos genera un problema de abastecimiento mundial también. Sí. No, es que con un botón nos cierra la energía de Europa. Mira Alemania, que están pensando en este invierno racionamientos del gas. Sí, qué heavy. Y de racionar la electricidad también. Sí. Y bueno, un 40% de Alemania depende de Rusia a nivel energético. Es bestial, ¿eh? Y es la potencia europea. Y que la potencia europea dependa en un 40% de su energía de Rusia, da miedo. Sí, es que viendo la crisis del 73, o sea, ves claro que quien controla la energía controla el mundo. Sí. Controla la energía, te dejo sí. sin gas, sin petróleo, ¿y cómo funciona tu industria? No ¿Cómo funciona. creas armas para protegerte de esa guerra? O cómo las transportas. O cómo la sin transportas. petróleo, sin nada. O cómo se mueve tu gente, No. Aún le queda al Elon Musk para electrificar el transporte. ¿eh? Sí. En Europa estamos... ¿Cómo que no tenemos energía, Ya. no tenemos materias primas. Sí, O sea, estamos vulnerables. Sí, somos los más vulnerables a nivel de potencia. Sí, porque China podrá ser la fábrica del mundo, pero alguien se lo tiene que comprar. Claro, alguien se lo tiene que Y comprar. se lo compra Estados Unidos. A China tampoco le interesa que Estados Unidos quiebre. No, que va, si es su exportador más grande, creo, China. Sí, es su A Estados cliente Unidos. principal. Sí. Sí, es el importador más grande. Vale, después de esta reflexión que hemos hecho fuera de cámaras, nosotros queremos que sí que va a haber una recesión, pero tan fuerte como la del 1973, no. ¿Por qué? O sea, si el petróleo se multiplicara por 4 veces como pasó en esa época, entonces sí. Pero para eso tendría que estallar una guerra. Pues que hoy en día una guerra, lo último de lo que nos tendríamos que preocupar es por qué ha subido el petróleo. Sí. Porque con la existencia de armas nucleares... Por mucho que seas ingeniero, banquero, lo que sea, tendrás que ir al campo a cultivar, tendrás que ayudar a construir hospitales. Bueno, pero en el 73 ya habían bombas nucleares. Sí, pero no a la Estados Unidos escala. tenía cabezas nucleares. Sí, pero no a la escala actual. Pero no a la Hombre, escala actual. después de la Guerra Fría, era una ¿Habían carrera... bombas nucleares?
Joder, claro que sí, sí, en el 45 bombardearon Hiroshima y Nagasaki con 2 bombas nucleares. Sí, pero no eran de tan envergadura. No eran de tan envergadura. ¿Que las de ahora? Sí. Ah, no. Claro. No, ya. Ah, claro, o sea que es mucho más grave ahora de lo que podría haber sido antes. Claro. Sí, eso sí. Lo que más nos preocupa a nosotros es más el hecho de que Europa sea dependiente de Estados Unidos y de Rusia para el tema energético que otra cosa, ¿sabes? Que si ahora Rusia, lo que decías antes, ¿no? Se le va la pinza y dice, mira, Europa, no os voy a vender más gas porque me estáis tocando las narices vendiéndoles armamentos a Ucrania o ayudando a Ucrania indirectamente. Sí. Se le gira la... Se le va la... Se le gira la tortilla. Se le gira la ensaladilla rusa. Son las muy buenas. Se le gira la ensaladilla rusa. Y el Putin Claro. ya está llamando a la puerta. Sí, total, se le gira la pinza a Rusia, nos cierra el gas y estamos nosotros... Perdidos. O sea, un invierno duro, ¿eh? Sí, que ya estamos abriendo otra vez las centrales de carbón que cerramos. Sí, ¿te imaginas? Abrir las centrales de carbón. Bueno, se están abriendo ya, sí. Joder. Se va a explotar. En España las explotamos. Dependemos de energía, pero vamos a explotar centrales térmicas. No pasa nada. Ya encontraremos petróleo algún día. O si no, como a malas le compramos los franceses la energía. Exacto. ¿Sabes? Y Pero nos los residuos nucleares de los franceses Nos los quedamos. nos los venden. Exacto. O no nos los compran. O sea, se los compramos. O Nos se los vendemos. Nos los venden. Nos los venden. No, porque entonces tendríamos que pagar. Es al revés. Se los compramos. Se los compramos. No. No. Nos alquilan. ¡Qué follón! ¿Sabes? Nos los dan. Nos obligan. Nos obligan. Nos obligan. Porque vienen Nos curasías. los dan y nos pagan. Nos los dan. Nos alquilan el terreno por donde. Claro, nos alquilan terreno, hectáreas para meterlos. Súper productivo. Es increíble. No os asustéis, tanta crisis. Nosotros somos un poco agoreros. Sí, un poco negativos. No, hombre, no. Os esperamos en el próximo vídeo dándonos un Like. que es gratis. Hace días que no lo hago eso, ¿eh? Y os esperamos en el próximo vídeo. Súper. Ten, teren, teren, ten, ten. Ten, teren, teren, teren. Ten, teren, teren, ten.